Listo. Bien. Entonces, primero, ecografía 2D de hígado. Primero vamos a medir el hígado. Para medir lóbulo izquierdo, transductor longitudinal a nivel del epigastrio. Lóbulo derecho, longitudinal a nivel de la línea clavicular media, ¿no? Entonces, vamos primero longitudinal a nivel del epigastrio. No nos olvidemos siempre foco donde tiene que estar, la ganancia correcta. Y para que la técnica esté correcta, doctores, con el traductor longitudinal a nivel del epigastrio solo vamos a visualizar el triángulo del lóbulo izquierdo del hígado. Debajo del lóbulo izquierdo del hígado tengo que visualizar la aorta abdominal siempre y no confundir, porque miren, inclinamos levemente a la izquierda y parece que está el lóbulo izquierdo, pero no es la aorta abdominal, vena cava inferior. Entonces, similar la imagen, no confundir. Tiene que verse la aorta abdominal, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque así está el protocolo en esta técnica. Cuando se ve la aorta abdominal, no elimino, en realidad lo que queremos es eliminar el lóbulo caudado de la imagen. Cuando veo la aorta abdominal, no se ve el lóbulo caudado acá abajo. En cambio, miren, con la vena cava inferior, acá, con la imagen de la vena cava inferior, lo que se va a visualizar es el lóbulo caudado. Acá puedo ver esta línea blanca hiperecogénica, que es el ligamento venoso, que acá abajo es lóbulo caudado y arriba sería lóbulo izquierdo, ¿no? Entonces, la técnica habla de medir el lóbulo izquierdo sin la presencia del lóbulo caudado. En otras palabras, cuando se ve la aorta abdominal, no se ve el caudado. Pues usamos de referencia la aorta abdominal, porque el lóbulo caudado se ve con la vena cava inferior, ¿no? Entonces, eso, para medir el lóbulo izquierdo, longitudinal a nivel del epigastrio, tenemos ahí el triángulo del lóbulo izquierdo. Mete el aire, por favor, un momentito. Eso. ¿Y qué se tiene que ver debajo del lóbulo izquierdo? Aorta abdominal. Entonces, una vez que tenemos la imagen de la aorta abdominal, vamos a medir el lóbulo izquierdo. ¿Cómo diferenciamos la aorta con la cava? Bien, buena pregunta, enseguida las contestamos. Tenemos bastantes parámetros para diferenciarlas. Ahora, acá arriba, esta línea blanca es el diafragma, ¿no? Acá está el corazón. Voy a medir de la parte más superior del lóbulo izquierdo, desde el diafragma hasta la punta, y vemos la punta del lóbulo izquierdo, hasta la punta del lóbulo izquierdo. Para mí, una línea horizontal. Pero cuando el traductor está longitudinal, acá es anterior, acá es posterior, acá ¿qué es? Superior y acá es inferior. En realidad su lóbulo izquierdo lo estoy viendo del diafragma abajo, de superior a inferior. Pero en la imagen lo veo horizontal. Entonces el diafragma a la punta del ángulo inferior del lóbulo izquierdo, normal hasta 10 centímetros. Entonces mido lóbulo izquierdo, lóbulo hepático izquierdo, normal hasta 10 centímetros. Lo que preguntaba el doctor, diferencias entre vena cava inferior y aorta abdominal. Pum. Bien, hay un poco de reverberación, pero da para ver. Primera diferencia, la vena cava inferior ingresa al corazón. Puedo ver su ingreso directo al corazón en tiempo real. Primera diferencia. En cambio acá la aorta no, la aorta pasa recto, no tiene relación con el corazón a este nivel. Primera diferencia. En tiempo real veo que sale del corazón la vena cava inferior. La aorta pasa recto. Segunda diferencia, como es vena, puede ser comprimida. Veo que su calibre no es simétrico, incluso en tiempo real la puedo presionar, la puedo apretar. Cambio la aorta, como es arteria, siempre va a tener, no puede ser compresible, va a tener un calibre simétrico. Segunda diferencia. Tercera diferencia, solo en la aorta abdominal voy a poder ver ramos saliendo de ella, que sería el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Ramos que no van a existir en la vena cava inferior. Pero mucho más fácil que todo eso, doctores, por margen de error. Miren, respire fondo. Si inclino hacia la derecha de la paciente, hacia la derecha, aparece la cava. Inclino hacia el centro del transductor, chau cava. ¿Y qué sería el de abajo? Aorta. Entonces, cava, aorta. Ahí. Cava y aorta. Por margen de error, súper más fácil de saber. Esta es la cava. Entonces, este vaso es la aorta abdominal. Bien, entonces luego de medir el lóbulo izquierdo,
también hacemos la relación del lóbulo izquierdo con el lóbulo caudado. Ahora sí quiero que aparezca quién. ¿Con quién se ve el lóbulo caudado? Con la vena cava inferior, ¿no? Entonces ahora sí quiero que aparezca el lóbulo caudado, ¿no? En la paciente es bien fino el ligamento venoso, que es esta línea blanca. En otros van a ver que totalmente se continúa, ¿no? Vamos a intentar un poquito, se ve ahí, se ve una parte, poco, listo. Bien, entonces esta relación, doctores, se hace en medir medidas anteroposterior. Mido desde antes que venga la vena cava hasta el ligamento venoso, sería el lóbulo caudado, y luego mido lo que es lóbulo izquierdo. Y la división es lóbulo caudado dividido por lóbulo izquierdo, ¿no? Esa relación, lo normal es que sea menor a 0,65. Si fuera mayor, ¿no? Esa división matemática lóbulo caudado dividido entre lóbulo izquierdo, eso me habla que el lóbulo caudado está de un tamaño mayor a lo que debería estar, ¿no? Entonces, eso es una señal bien característica de cirrosis hepática, ¿no? El aumento del lóbulo caudado. Entonces hacemos, esa es la siguiente medida, lóbulo izquierdo y este es el lóbulo caudado, ya que estamos en lóbulo izquierdo netamente. Acá ya quiero la vena cava inferior. Ahora, para medir el lóbulo derecho, transductor longitudinal, línea clavicular media. Para medir, doctores, transductor bien parado, ¿no? Bien parado. Perfecto. Acá ya hablamos nuestro foco, un poco alejamos porque tenemos que ver diafragmas. Está muy cerca, estaba bien para el izquierdo, ya no para el derecho. Mete el aire, por favor, respire fondo. Eso. Bote el aire. Eso. Va a intentar meter más y al mismo tiempo inflar un poco el abdomen. Mete el aire, respire, eso, un poco más. Bien. Para mí, lóbulo derecho, ¿no? Respire normal, hay reverberación, pero da para ver. Tengo que ver tres parámetros. El diafragma, ¿no? Hiperecogénico. La vena porta en su corte transverso redonda y el ángulo del lóbulo derecho. Intentemos solo infrabarrita, hágase gordita, gordita, gordita. Eso. Ya vamos a tener mejor imagen. Bien, respire normal. Entonces tenemos el diafragma, la vena porta, corte transverso y el ángulo del lóbulo derecho. Medimos de la parte más inferior del diafragma hasta donde termina el ángulo. Normal hasta 15 centímetros. Y acá tendríamos lo que es la medida del lóbulo hepático derecho. Entonces ya medí lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, relación entre lóbulo caudado y lóbulo izquierdo. Y ahora nos vamos a medir los vasos relacionados con el hígado. Primero comenzamos vena porta. Para medir la vena porta, misma técnica del día. Primero busco el páncreas, ¿no? Infrabarriguita, hace gordita, 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 eso. Primero busco el páncreas. ¿Por qué motivo? Porque quiero buscar la unión espleno-mesentérica. Respire normal. Entonces, acá podemos ver cuerpo vertebral, la aorta, la arteria mesentérica superior. Y arriba de eso tenemos la imagen de que dijimos la unión espleno-mesentérica, ¿no? La imagen de la coma. La cabeza de la coma es la única unión espleno-mesentérica es la cabecita de la coma, porque la cola es la vena esplénica, ¿no? Entonces vamos a medir primero esos vasos. Voy a medir la vena esplénica, solo como son venas, solo lo anecoico y la unión espleno-mesentérica. Esta es hasta 9 milímetros, esta está igual que la porta, hasta 13 milímetros. Entonces acá tengo la unión espleno-mesentérica y acá tengo la vena esplénica. Listo. La unión espleno-mesentérica, en otras palabras, es la primera porción de la vena porta. Una vez que llego a ese corte, detecto cuál es la unión espleno-mesentérica, solo voy a girar el transductor para que el indicador quede apuntando a la axila derecha del paciente. Al hacer ese giro, doctores, van a ver que la unión espleno-mesentérica se alarga y forma la vena porta. Entonces, eso garantiza que esa es la vena porta principal, no es su ramo derecho, no es su ramo izquierdo. Cuando vemos en el hígado la porta, lo más común es el ramo derecho o es el ramo izquierdo. Y hay que medir la vena porta principal.
Entonces, infrabarriguita. Entonces, pueden ver ahí la unión espermocentérica. Voy a girar el transductor y vamos a ver que la unión espermocentérica se alargó. ¿Y formó quién? La vena porta. Respire normal. Y es la vena porta inicial, la vena porta principal, antes que se bifurque. Y medimos de luz interna a luz interna. Normal hasta 13 milímetros, vena porta. Luego vamos a medir las venas suprahepáticas. Para eso, doctores, hacemos los tres cortes hepáticos. Transductor subcostal, apuntando a la axila derecha del paciente. Voy a comenzar con el transductor lo más recostado posible, no parado, ¿no? Y comprimo y voy parando. ¿Qué tanto voy parando? Hasta que aparezcan las estructuras. Respire fondo, mete el aire. Aguante. Voy a ir parando el transductor. Ahí tengo venas suprahepáticas. Primer corte hepático. Paro un poco más, vena porta con colédoco y paro un poco más y tengo vesícula biliar. En este caso, primero voy a medir las venas suprahepáticas. Respire normal. Entonces, nos alejamos por lo menos esta es la vena cava inferior, 2 centímetros de su entrada a la vena cava inferior, ¿no? Y recién medimos las venas suprahepáticas. Esta es la vena suprahepática media. Acá tengo la izquierda, ¿no? Y la derecha no está visible, va a aparecer acá. Esta es una tributaria que entra a la vena hepática media. Entonces, ahí tengo esas. Respire fondo. Ahora me voy a concentrar en la derecha. Y esa es la derecha, ¿la ven? Entonces, confirmo, no confundo tributarias con venas suprahepáticas. Y medimos en este caso la vena hepática derecha. Entonces, medimos las venas suprahepáticas izquierda, media y derecha. Bien. Luego tengo ahí segundo corte que es vena porta con conducto colédoco y vesícula biliar, ¿no? Si habría alguna patología visible, hay que reportarla, hay que estudiarla y colocar la foto y en el reporte. Cualquier cosa aunque sea Doppler hepático, si vemos alguna alteración al momento de evaluar el hígado, siempre se debe reportar, ¿no? Pero en este caso, digamos que esté todo habitual, infraorita, hace ahorita, eso. Ahí porta con colédoco y vesícula biliar. Entonces está habitual. Limpio. Bien, perfecto. Entonces una vez evaluamos, doctor, el hígado en 2D, vamos a entrar al Doppler. Ambas manos detrás de la cabeza para que esté más cómoda. Eso. Importante esta posición, doctores, porque el Doppler hepático es intercostal, ¿no? Por ejemplo, miren, acá veo la vena porta, pum, sí, la vena porta. ¿La puedo medir? Esa es la vena porta derecha. Por eso no la mido donde se la vea. Realmente es en ese corte, cuando recién la unión mesentérica se alarga y forma la vena porta. Entonces, el Doppler hepático lo vamos a hacer intercostal. Vamos a entrar a un abordaje intercostal, ¿no? Como nuestras costillas son caídas, no son horizontales, entonces el transductor no tiene que estar longitudinal, no tiene que estar transversal, choco con la sombra de las costillas. Tiene que estar oblicuo a las 11 horas del reloj, ¿no? Y en ese corte es que voy a ingresar a buscar la vena porta. Entonces, ¿por qué estudiamos en ese corte el Doppler hepático? Porque es el mejor ángulo que puedo tener de la vena porta. Buscamos tener esta imagen. Este vaso anecoico es la vena porta. Miren, el ángulo es bueno. Cuando estoy subcostal, estoy casi a 90 grados con la vena porta. Por eso el Doppler hepático lo hago intercostal. Es el mejor ángulo. La voy a tener la vena porta lo más parada que logre tener. Y arribita, que en ella es visible, pero en la mayoría no, es anecoico paralelo a la arteria, a la vena porta es la arteria hepática. En la mayoría no es visible, no, y solo con el Doppler logra aparecer. Bien, entonces voy intercostal, indicador 11 horas del reloj, y lo que quiero buscar es imagen. ¿Se dan cuenta que apareció la vena porta? Listo, ya tengo la imagen. Ahí directamente coloco Doppler. Y podemos ver tranquilamente
la vena porta. Y como la arteria hepática es de menor calibre que la porta, el PRF está bien para la porta, no tengo aliasing. Pero la arteria hepática, el PRF está bajo para ella. Y el aliasing hace detectar la arteria hepática. Entonces vamos a estudiar primero la vena porta. Doppler espectral, achicamos la muestra. Acá le pedimos solo pare de respirar un minuto, por favor. Aguante la respiración y comenzamos. Calibramos el Doppler espectral, línea de base. Respire normal. Bien, listo. Entonces lo hacemos varias veces. Primero habíamos calibrado. Vamos a modificar un poco acá. Y aliasing. Filtro un poco alto. Ahora sí. Para de respirar un minutito, por favor. Bien, vamos centro del vaso. Y tenemos flujo, respira normal. De la vena porta. Ya hemos configurado el Doppler espectral. Ángulo paralelo al flujo menor. ¿A cuánto tiene que ser? 60, 48. Listo. Puedo medir. Trazo automático. Y tengo la velocidad que su vena porta está a 34 centímetros sobre segundo. Lo ideal es que no esté menor a 15. Cuando hay hipertensión portal, ten 8 centímetros sobre segundo. Es menor a 15 centímetros sobre segundo. Primero vamos a hacer el protocolo del estudio, luego interpretamos. Entonces, esta es la vena porta. Listo. Ahora, en el doble hepático van a ver que ni muevo el transductor de donde estaba. Ahora, en el mismo corte, ahora me concentro en estudiar la arteria hepática. Doppler, ya veo la arteria hepática. Perfecto. Pare de respirar un minutito, por favor. Y nos vamos a la arteria hepática. Vamos a configurar, respire normal. Ahí. Pare de respirar un minutito. Respire normal. Eso. Estamos configurando. Siempre acordarse al paciente que descanse. Pare de respirar, por favor. Respire normal. Ángulo casi coincide, pero hay mejor ángulo incluso, 34 grados. Trazo automático. Esta de acá la midió. Entonces ahí tengo Doppler de la arteria hepática. Arteria hepática. Bien. El transductor sigue el mismo lugar. Vena porta, arteria hepática. Ahora tengo que estudiar las venas suprahepáticas. ¿Qué voy a hacer con el transductor, doctores? Sigue en el mismo lugar. Solo voy a inclinar hacia superior. Nada más. Y va a aparecer la vena suprahepática. Ahí estudié vena porta, arteria hepática, y para vena suprahepática solo inclinar hacia arriba. Al hacer eso, voy otra vez al mismo corte, ahí ven vena porta, ¿no? Inclino hacia arriba y ese vaso anecoico que aparecen son las venas suprahepáticas. La que solemos estudiar es la vena hepática media, es esta, ¿no? No moví el transductor, solo lo incliné. Todo el doppler hepático es sin levantar el transductor. Pum. Y tengo la vena suprahepática, ¿no? Bien. Solo pare de respirar un minutito y vamos a estudiar la vena suprahepática media. ¿Qué tipo de flujo tiene que tener? Tetrafásico. Tetrafásico. ¿Está tetrafásico? Sí. ¿No? Ángulo. Como es vena, su flujo es hacia abajo, voy a medir la velocidad, que es este pico mayor de la parte negativa. Y esa es la vena suprahepática media.
Listo. Entonces, ¿qué estudié? Doppler de vena porta, Doppler de arteria hepática, Doppler de vena suprahepática. Ahora nos vamos, protocolo Doppler hepático también es vaso, ¿no? Ya hemos medido la vena esplénica, no te la cola de la copa. Se recuesta de ladito mirando para acá, por favor. Entonces vamos a estudiar vaso. Imagen 2D y luego Doppler. Perfecto. Bien. Entonces, vámonos a vaso. Protocolo para encontrar vaso. Primero, encontrar riñón izquierdo en longitudinal. Una vez que es línea axilar media, indicador a la una de la tarde. ¿No? Riñón izquierdo en longitudinal. Una vez que encontré el riñón izquierdo en longitudinal, solo vengo con el transductor antero superior. Pum, y caigo en vaso. ¿No? Respire fondo, mete el aire. Entonces, riñón izquierdo antero superior, riñón izquierdo, perdón, y vengo con el transductor antero superior. ¡Puc! Y caigo en vaso. Para abajo, riñón, para arriba, vaso. Riñón, vaso. Ese movimiento, ¿no? Y caigo en vaso. El vaso tiene la forma de una media luna. Respira normal. Vamos a calcular su eje longitudinal del vaso de punta a punta. Y el anteroposterior. ¿Hay sombra en la costilla? Sí, pero puedo darme cuenta dónde va a terminar este vaso, tanto por el borde inferior como el borde superior. No importa si la línea no está dentro del vaso, yo no tengo que medir desde la línea, porque el vaso está más acá. Voy a medir el vaso, aunque la línea no esté dentro del vaso. Hasta por donde llegaría su borde antero superior sería hasta acá. Tengo el diámetro longitudinal y el antero posterior. Y calculo el índice esplénico, que es multiplicar una medida por la otra en centímetros. Acá está en milímetros. Sería 10 centímetros y 4. 10 por 4, ¿cuánto es? 30. Y debe ser menor a ¿cuánto? 60. Entonces no hay esplenomegalia. Ni por el eje largo, ni por el índice esplénico. Bien, entonces ahí tengo el vaso. Una vez realizada la medida del vaso, vamos a estudiar el vaso. Para eso buscamos ver en la parte media de la media, en la parte central de la media luna, acá en la parte central, basta que hagamos unas imágenes anecoicas entrando al vaso, ¿no? Ese es el hilio esplénico. Veo la imagen anecoica y es momento de que puedo activar el doble. Y voy a poder ver ingresar la arteria y vena esplénica. Entonces, primero voy a estudiar la arteria. Pare de respirar un minutito, por favor. Eso. Configuramos. Respire normal. Pare de respirar un minuto, por favor. Descansa, respire normal. Bien. Mete el aire y aguanta la respiración. Mete el aire. Eso. Perfecto. Y vámonos. Respira normal. Ahí entra, se sale del vaso. Mete el aire nuevamente. Mete el aire, aguanta la respiración. Ahí tenemos el flujo del vaso. Ahí ya se salió. Descanse. Ahora solo pare de respirar un minuto. Vamos a ir más abajo. Respire normal. Ángulo 4 grados. Y tendríamos Doppler de la arteria esplénica.
flujo bifásico y estudiamos también la vena esplénica. Para de respirar un minutito. Salte. Respira normal. Mete el aire. Aguanta la respiración. Vamos a bajar la PRF para ver la vena. Y tenemos flujo venoso. Descanse. Mete el aire. Vamos a intentar que no se contamine tanto con la arteria, pero ya está bien. Siempre está cerca de la arteria. Eso. Tengo arteria arriba, no hay problema. Ángulo 10 grados. Y medimos la velocidad. La vena siempre está debajo de la línea de base. Y esta sería la vena esplénica. Perfecto. Entonces, doctores, para resumir, puede recostarse normal mirando para arriba, por favor. Para resumir, ¿de qué trató el Doppler hepático? Primero, imagen, ecografía 2D de hígado, medimos el hígado, evaluamos el hígado, y el Doppler hepático netamente fue Doppler de vena porta, Doppler arteria hepática, Doppler venas suprahepáticas, Doppler de arteria y vena esplénica. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Antes de comenzar, una pregunta, doctores. La medición del lóbulo derecho siempre tiene que verse el riñón derecho. No, esa es otra técnica. No. Línea axilar media, infrabarriguita hacia gordita. En esta técnica, los únicos parámetros que tomamos de referencia es tres: respira normal, diafragma, vena porta en su corte transverso y la punta y ángulo del lóbulo derecho. En lo más normal de los pacientes es que en ese corte se visualice la vesícula biliar, a menos que la tenga inclinada a otro lado. Si no se visualizaría, bueno, no hay problema. Tengo diafragma, vena porta y ángulo del lóbulo derecho, independiente del riñón. Y miro la parte más inferior del diafragma hasta el lado. No. Entonces la del riñón es otra técnica, que se usa en que no se vea el riñón, que no se vea la vesícula. Entonces hay 8 formas de medir el hígado. Dijimos, basta saber una sola, tengo preferencia por esta, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. ¿Alguna otra pregunta, autores? Bien, entonces comenzamos